era Voces Múltiples en un Solo Mundo, y que sirvió de estímulo para seguir discutiendo estos problemas e incluso, que es lo más importante, para que trascendiera a los hechos. Esto fue lo que permitió que, por ejemplo, en América Latina se constituyeran agencias de información distintas a las tradicionales. Se creó ALACEI, que era Agencia Latinoamericana de Servicio Especial Informativo, que era una agencia particularmente para la interpretación de los hechos. Se creó ASIN, Acción de Servicios Informativos Nacionales, que era una especie de pool de las agencias nacionales de información de nuestros países. Incluso en el sector privado se formó LATIN, que era una agencia formada por los más importantes medios de la región. Esto revela la influencia que tuvo este proceso en el mundo y particularmente en América Latina. Naturalmente, un proceso con esta característica y con tales objetivos no podía ser tolerado por los grandes poderes mundiales. Y esto hizo que Estados Unidos y Alemania comenzaran a presionar a la UNESCO para que cesara en la búsqueda de ese nuevo orden informativo internacional o nuevo orden mundial de la información y de la comunicación. Y ante la resistencia de este senegalés, que tenía el apoyo del tercer mundo, de los no alineados, Estados Unidos y Alemania y Canadá resolvieron retirarse de la UNESCO, lo que significaba sustraerle una parte significativa, muy importante, de su presupuesto. Y por esa vía le torcieron el brazo, como se dice, a la UNESCO y obligaron a que el señor Ambó cesara en sus funciones, y fue escogido un español, Federico Mayor, que atendió esta sugerencia. La UNESCO nunca más habló de nuevo orden mundial de la información, ni estimuló ni propició la formación de estos mecanismos que habrían permitido una mayor democratización de la información internacional. Es de señalar que ese era un escenario totalmente distinto al que tenemos hoy en el mundo y en América Latina. Ese escenario en nuestra región era dominado unímidamente por los Estados Unidos, que la OEA era realmente el patio trasero de ellos, o el Ministerio de Colonia, como se dijo, porque no había gobiernos en ese periodo que trataran de hablar con voz propia, no solo en el seno de la OEA, sino fuera en América Latina. Y en el mundo había la confrontación que de alguna manera encabezaban Estados Unidos y la Unión Soviética, y que dominaban el escenario mundial y, por supuesto, el mundo mediático. De manera que no se parecía en nada. Por supuesto, tenemos una tecnología de la comunicación y la información que tampoco podía compararse con la que se tiene y avanza hoy permanentemente. Como ven, se trata de dos escenarios, de dos momentos totalmente distintos para el mundo, para la política y para la información y la comunicación. Y sin embargo se lograron esas victorias a pesar de que no había el apoyo significativo de los gobiernos de la región, precisamente por su debilidad para discrepar, no para enfrentarse, para discrepar de lo que eran las políticas particularmente de los Estados Unidos. Entonces, el gran poder de los Estados Unidos particularmente logra ese objetivo, y es separar a la UNESCO de ese movimiento, y ese movimiento comenzó a decaer. Las agencias que existían desaparecieron y se regresó a los años anteriores del 50 y los primeros años de la década del 60, donde había un dominio de las transnacionales de la información, la Associated Press, la United Press International, la Reuters, la France Press, que dominaban el escenario y la difusión de información en nuestros países. Y por supuesto, esa información internacional que nos llegaba a nosotros, o a los argentinos, o a los peruanos, estaba inducida por los intereses de cada uno de esos países, porque tanto la AP como la UPI, las políticas editoriales estaban en armonía, en coincidencia con las políticas internacionales de los Estados Unidos, y eso se repetía con la France Press y el gobierno francés, y con la Reuters y el gobierno inglés. De manera pues que eran los intereses de las grandes potencias del mundo las que se traducían en la información que circulaban estas agencias en los países de América Latina y en el resto del mundo.
Es entonces cuando surge ahora no un movimiento con esa característica, sino una presión, que acá se ha llamado la conjura mediática contra Venezuela, pero no es contra Venezuela. Esa conjura, esa conspiración, ese poder mediático está utilizado en contra de aquellos países que han comenzado a hablar con independencia, con voz propia en América Latina. Y por eso que Ecuador ha sido una víctima de esa campaña y su presidente ha sido de los que con mayor audacia ha denunciado el problema internacionalmente e incluso en escenarios de la OEA y de UNASUR. Hay un vacío porque UNASUR, como lo sabemos todos, es la unidad en la diversidad. Es decir, en UNASUR coexisten países gobernados por políticos que son de la socialdemocracia, la democracia cristiana o en todo caso con políticas económicas neoliberales y siempre vinculados a los intereses norteamericanos. Y que no obstante el poderoso movimiento que se ha venido desarrollando a partir de la gestión que hizo el presidente Chávez para la unificación, la coordinación, la cooperación entre los países de América Latina y que fue logrando esos frutos que se expresaron en UNASUR, en la creación de UNASUR, de CELAC, de Petrocaribe, de ALBA, el reforzamiento de Mercosur, han cambiado el nivel de relaciones entre América Latina y los Estados Unidos. Y eso ha permitido o ha estimulado las confrontaciones que se han venido presentando entre Washington y la mayoría de nuestros países. En el caso de Venezuela, que ha sido bastante bien analizado, no solo en este escenario, sino por otros investigadores, en estudios, en artículos, etcétera, ha habido dos recientes hechos que están inscritos dentro de esa conjura. Estos dos hechos nuevos, uno fue la creación a comienzos de marzo de 3 grupos de editores de periódicos de América Latina que se unieron para decidir sacar una página diaria con el título Todos somos Venezuela, por supuesto, para difundir más información de lo que hacían normalmente contra nuestro país. Y eso lo hicieron en el momento en que había aquí un proceso convulso de actividades violentas, con donde hubo asesinatos, destrucción de propiedad pública y privada, que tenía como punto de partida las guarimbas, de lo cual pues ya todos estamos debido bastante bien informados. En ese momento cuando se crea, cuando estos grupos, que se llama el Grupo Diario de América, la Asociación de Periódicos Andinos y un tercero que en total suman 84 de los más importantes diarios de la región, y tomaron esa decisión, lo que nunca en la historia latinoamericana se había hecho. Porque antes hubo campañas, por ejemplo, contra Cuba o contra Nicaragua, pero nunca había sido concertada de manera como la hicieron en esta oportunidad. Y seguramente lo hicieron en marzo al calor de esta acción que se desarrollaba por lo menos en 3 ciudades importantes, que era Caracas, Valencia y San Cristóbal, y que en opinión de ellos, por informaciones recibidas de otros factores que estimularon este proceso, pues pensaron que iba a contribuir al debilitamiento de este proceso, a la desestabilización del gobierno y eventualmente a obligarlo a renunciar o abandonar el poder. Esto es lo que explica que hubiese habido en estos momentos esta unidad de estos 84 diarios a través de estas asociaciones que los agrupaban. Y el otro hecho fue la reciente decisión de la Casa Blanca de disponer de, no sé si son 15 o 18 millones de dólares para Venezuela, entre otras razones o entre otros motivos, para estimular, propiciar, financiar medios de comunicación que estuviesen debilitados o reforzar otros, particularmente en la radio, de acuerdo al informe conocido, van a poner el acento en ese medio que es el de la radio en Venezuela. Yo he sostenido en algunos artículos
que el poder que han venido logrando los sectores de la oposición en Venezuela y que se ha expresado en crecimiento de sus votos, no es producto de la estructura partidista que conforma esa unidad de la oposición. Es decir, que no son los partidos afiliados en este caso a la MUD, antes a la Coordinadora Democrática, los que han logrado ese crecimiento. Que el factor fundamental ha sido los medios de comunicación. En Venezuela hay poco más de 100 diarios, de los cuales 80 o 90 diarios están en contra de las políticas gubernamentales con diversos matices, política editorial más agresivas que otras. Pero hay además centenares de emisoras del sector privado que tienen políticas similares y que con frecuencia su programación está nutrida de la lectura de estos diarios de Caracas con esa política. Y estos son medios, particularmente la radio, que tienen mucha influencia en la ciudadanía, en los electores y evidentemente, en mi opinión, ha sido el factor que ha hecho crecer la votación de la oposición. Como aparte del factor circunstancial de la muerte del presidente Chávez, que por supuesto fue un golpe muy duro para la población venezolana, particularmente para los partidarios del proceso, aparte de ese factor, evidentemente hubo ese mediático que explica parcialmente que hubiesen alcanzado 7 millones de votos, casi tanto como lo que alcanzó el proceso revolucionario con la candidatura de Maduro. Bueno, frente a este cuadro que estamos viviendo hoy, hay un estudio que se hizo sobre una empresa encuestadora de la región que tiene su sede en Chile, que se llama Latino Barómetro. En ese estudio de Latino Barómetro de hace, creo que fue en el 2007 o 2008, se revelaba cómo en la totalidad de los países de América Latina la mayoritaria opinión era adversa, crítica del gobierno de Chávez y del gobierno venezolano y de Venezuela. Esto naturalmente tenía variables, es decir, en Ecuador o en Bolivia esos porcentajes eran bajos, pero de todas maneras eran significativos, y hay otros países como Colombia, Perú o Chile que eran extremadamente altos. Y ellos hacen un estudio donde revelan y demuestran cómo la opinión de los venezolanos en ese mismo periodo en que se hizo esa encuesta era un 60% promedio favorable al gobierno de Chávez y a la propia figura del presidente. ¿Cómo se explica que estos que están viviendo y estando tan cerca de este proceso, porque están inmersos en él, tuviesen una opinión positiva en un nivel tan alto, independientemente de que posteriormente hubo tantas victorias que se suman 18 en 19 elecciones? ¿Por qué pasaba eso y por qué en América Latina se pensaba tan mal del gobierno? El único factor era la información. Si lo que transmiten las agencias de noticias que están ubicadas en Venezuela, pero repartidas en todo el mundo, los corresponsales de aquellos países o medios que sean permanentes, o los enviados especiales cuando vienen momentos circunstanciales, siempre tienen una carga negativa de la gestión del gobierno, de la figura del presidente. Estamos hablando todavía del presidente Chávez, de la figura del presidente y de los avances o retrocesos del proceso revolucionario. Y esa es la única información que se recibe en la mayoría de nuestros países. Y cuando hablo de nuestros países podríamos incorporar a España, donde los 3 diarios más importantes, uno supuestamente de izquierda del país, uno de centro del mundo y uno a la derecha, ABC, más los de Barcelona, El Periódico y Vanguardia, todos tienen si en algo coinciden esos 5 diarios, es de tener una política informativa sobre Venezuela similar. Es decir, que recogen, reproducen lo que envían las agencias y lo que envían sus enviados o corresponsales. Entonces, esto permite esto genera una corriente de opinión contraria en España. Y por eso fue sorprendente para todos nosotros que apareciera en las últimas elecciones españolas hacia el Parlamento Europeo un partido, Podemos, que obtuviera 1.300.000 votos, eligiera 5 diputados, y de lo cual no habían dicho en absoluto nada ninguna de las agencias previa a las elecciones. De manera que nos sorprendió que en ese mundo donde tanta información anti-Chávez y anti-Venezuela se ha difundido, emergiera
inesperadamente este partido y que obtuviese una votación que lo convirtiera en la cuarta fuerza política de España. Bueno, todo esto nos plantea, sabiendo, hay un estudio francés que coordinó Ignacio Ramonet hace 10 años, donde revela que ya no se puede hablar de la prensa como cuarto poder. Hoy el segundo poder es el poder mediático, el segundo poder en el mundo. Después del poder económico-financiero internacional está el poder mediático, por la gran capacidad de influir en la opinión pública y en las gestiones de gobierno que tiene la difusión de información uniformada por los grandes medios. Y en esto están no solo, por supuesto, los medios impresos, sino la televisión y la radio. El descaro de la televisión, yo lo denuncié en el 2010, porque en el 2010 se cumplía el bicentenario del 19 de abril de 1810 e igualmente de movimientos similares posteriores al 19 de abril en Colombia, en Argentina, en Chile y en México. Y ellos habían programado toda una serie de reportajes en CNN sobre ese bicentenario. Y cuando percibieron que todos estos procesos surgieron después del 19 de abril de 1810 en Caracas y que eso necesario, inevitablemente estaba siendo comparado con lo que está ocurriendo ahora en América Latina, que después del acceso de Chávez al poder y el desarrollo de lo que ha sido su política, comenzaron a repetirse situaciones más o menos parecidas en varios países de América Latina. Ese símil no podían ellos soportarlo. Entonces, sin ningún tipo de explicación, CNN suspendió esa programación y esa serie que había programado para abril de 2010 en adelante. Esto nada más como un ejemplo pues, de cómo están identificados grandes medios como es la televisión informativa con esas políticas. ¿Qué hacer? Bueno, yo he escuchado decir, bueno, tenemos un arma que es la verdad, decir la verdad.